Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en las redes sociales, aquí en la iglesia Salem, Ciudad Altamirano. Bueno, gracias por estar acompañándonos. Como usted ya vio en el mensaje pasado, estuvo presente también en esa transmisión el pastor y apóstol Elías Toledo Osorio. Damos gracias a Dios por su vida, por la vida de los líderes, por la vida de cada hermano, cada hermana que estuvo orando por el pastor. Gracias a Dios que su salud está mucho mejor. Por los hermanos que estuvieron apoyando en oración, que estuvieron al pendiente con sus llamadas, sus mensajes, gracias, gracias. Igual no tan solo por Iglesia Salem, sino por todas las iglesias de Tierra Caliente que han estado presentes ahí en la oración, también uniéndose en oración, ya que todas las iglesias han estado pasando por situaciones que son realidad lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y algunos subestimaron, otros no tantos, otros vieron la realidad, pero como quiera que sea, Dios está orando. Doy gracias a Dios por la vida de esas familias que han estado unidos en oración. Hay familias que han pasado por una prueba dolorosa, lamentable, triste, humanamente hablando, y Dios ha fortalecido sus vidas. Gracias a Dios por ellos. Hoy quiero compartirte mientras sigo hablando y compartes el link aquí a los hermanos que se están ya reportando y que están viendo esta transmisión. Dios les bendiga a los que están ya reportándose en mensajes pasados desde Estados Unidos y en algunos otros países. Mientras abra, Dios puso una palabra estos días pasados y yo quiero compartirla en esta hora, ya que cuando estamos pasando por diversidad de pruebas, por situaciones fuertes, queremos que Dios obre de acuerdo a nuestra voluntad, queremos que Dios se manifieste de acuerdo a lo que nosotros queremos. Es cierto que la prueba, la lucha está ahí, y cuando estamos pasando por una situación así muy delgada, estamos pasando por un espacio muy estrecho donde no hay para dónde hacer, donde el lado derecho, el lado izquierdo son tan pegados que nuestra vida va por el medio. Queremos que Dios sobre de una manera especial, queremos que Dios se manifieste de una manera, es más, queremos aconsejar a Dios cómo es que va a hacer las cosas. Queremos que Dios escuche nuestra oración y el deseo de nuestra voluntad, queremos anteponerla a la voluntad de Dios. Queremos decirle, Señor, mira, yo quiero, Señor, pero yo quisiera que fuera así. Me acuerdo hace tiempo, contaban la historia de mi infancia, contaban la historia de un hermano que oraba por su esposa, era un joven y oraba para que Dios le diera una mujer y le decía, Señor, mira, te pido, Señor, que me des mi esposa, pero que sea fulana, o sea, ya estaba anteponiendo su voluntad. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 8 vamos a leer, mientras sigo hablando, cuando estamos pasando por un proceso, una prueba, una circunstancia de dolor, de aflicción, queremos que Dios obre, queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios responda, y queremos que Dios responda de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que yo pienso que es correcto. Llega el momento en el cual que la presión, ese momento estrecho de la vida, lo más angosto de la vida, nos hace tan expertos que queremos sacar de esa experiencia un buen consejo y decirle a Dios, esto es lo que yo quiero que hagas. Creo que si tú obras aquí, estás bien. Creo que si contestas de esa manera, es que porque vamos a estar de acuerdo. Y que tratamos de aconsejar a Dios, pero queremos que se haga su voluntad. Como si quisiéramos que Dios respondiera a nuestro favor y solamente así es correcto. Pero hay una verdad que está en esos versículos que vamos a leer. Y yo quiero que analicemos estas porciones bíblicas porque me ha bendecido. Platicando apenas recientemente con una familia por teléfono, compartía también parte de este versículo que Dios había puesto. Yo le decía a la hermana, a la jefa de este hogar, le decía a la hermana, mire, estos días pasados Dios puso esto en mi mente y creo que es de bendición. Y fue de bendición para esa familia. Y yo creo que también sea de bendición para ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 8. Yo quiero hablarte sobre el tema, su voluntad abre puertas. Su voluntad abre puertas. Y cuando hablo de que abre puertas, es que no siempre va a ser como tú quieras. No siempre va a ser como tú esperas, no siempre va a ser del color que a ti te gusta, no siempre va a ser a la temperatura que a ti te gusta, aquello preparado, no, va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Porque aunque tienes poca fuerza, aleluya, esto me gusta, aquí es donde yo quiero que recuerdes esta palabra durante el mensaje. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pido a Dios que bendiga sus vidas, su corazón, sus familias, sus hijos, y que cada vez que usted comparte este mensaje siga recibiendo bendición de parte de Dios. No porque Elías Toledo Hernández va a predicar, no porque es la página oficial de la Iglesia Salem a través del apóstol Elías Toledo, no es la página, no somos nosotros, es su palabra, su mensaje que va a bendecir tu vida. Que Dios te bendiga y que a través de su Espíritu Santo en esta palabra te dé una esperanza más al proceso que estás pasando. Volvemos a la lectura. La Biblia nos dice en el versículo 8 algo que no podemos negar. Aunque tienes poca fuerza. ¿Qué nos queda después de un problema? ¿Qué nos queda después de una situación económica? ¿Qué nos queda después de orar y no vemos la respuesta como nosotros estamos esperando? ¿Qué nos queda después de pasar por la prueba, pasar por la lucha, pasar por las tentaciones, pasar por tantas cosas que nos debilitan, nos hacen temblar, nos hacen pasar por situaciones en las que estamos a punto de caer en las garras del diablo, estamos a punto de retroceder, estamos a punto de bajarnos de la cruz? Platicaba con un hermano y me decía este hermano: pastor, es que yo seguido me bajo de la cruz. Y le digo de manera en broma, le digo: hermano, pues yo creo que tú ya no ocupas clavos en la mano, ocupas tornillos, porque si seguido te bajas de la cruz para reclamar al vecino, reclamarle al patrón, reclamarle a tu trabajador, reclamarle a quien sea, entonces no estás crucificado con Cristo. Si te das cuenta, y apelo a un versículo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. El cristiano tiene que estar viviendo en ese momento de vida, de existencia, o sea, hoy, cada momento crucificado. Y el que está crucificado no se puede rascar, no puede, es más, ni servirse agua en la boca. Por eso es que Jesús en la cruz pidió y dijo: tuvo tener sed, y le dieron a tomar vinagre, porque él no podía servirse. El que está crucificado tiene atadas sus manos, sus pies, está imposibilitado a muchas cosas del mundo. Pablo nos exhorta a vivir muertos para el mundo. En otras palabras, que el deseo de la carne no esté reinando en tu vida, sino que sea el deseo del Espíritu esté gobernando en tu vida. Pero ¿qué sucede cuando estamos pasando por una situación estrecha y nos dejamos guiar? Una parte de la carne nos gana, nos exaltamos de repente, nos enojamos más de lo autorizado por Dios y cometemos algunos errores. Hablo errores, no pecados. Una cosa es error, una cosa que te desenfrenes sin cometer pecado, y otra cosa es que mero cometas pecado. Pero cuando pasamos por esos momentos en los cuales somos confrontados, donde se demuestra si somos personas temerosas de Dios, y estamos pasando apenas saliendo de la tormenta, nuestra fe se disminuye todavía más y es diminuta, y estamos pasando por una situación donde estamos siendo confrontados en la realidad, donde estamos puestos a prueba por una enfermedad, donde somos sometidos de acuerdo a la voluntad de Dios a un proceso de prensado en donde se está viendo de qué estamos hechos, en donde podemos reclamar, pero también por otro lado podemos dejar que Dios se glorifique, en donde podemos exigir nuestro derecho y dejar que nuestro apellido se ponga enfrente y reclame lo que somos realmente. Y empezamos en un conflicto de interés emocional y espiritual. Es ahí donde nuestra fuerza se debilita, es ahí donde pensamos que los hermanos se olvidaron de nosotros, es ahí donde pensamos que el pastor ya no le interesa que yo le ayude, es ahí donde pensamos que también los hermanos se olvidaron de que yo existo, es ahí donde pensamos muchas cosas y empezamos a crear un criterio equivocado de los hermanos de la iglesia, del pastor, de los líderes, o viceversa, los líderes de los miembros de la iglesia. Y muchas veces piensan los líderes que mientras están en el liderazgo todos se aprovechan de él, pero cuando dejan el liderazgo nadie le anima, y es muy común en muchas iglesias que después de tener el liderazgo se aíslan del trabajo en equipo y no quieren trabajar, no se quieren reincorporar porque algún comentario, alguna crítica durante su tiempo de administración en el liderazgo afectó su corazón, le quedan pocas fuerzas, está debilitada la fe, el estado de ánimo se ha debilitado, nos quedan pocas fuerzas después de la tormenta, nos quedan pocas fuerzas después de la enfermedad, nos quedan pocas fuerzas cuando estuvimos a punto de perder la vida en un accidente, nos quedan pocas fuerzas cuando decimos: Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y queremos que Dios nos dé respuesta, y es cuando más silencio guarda, y es ahí donde nos empezamos a preguntar: Señor, ¿acaso tú permitiste esto? Y le empezamos a decir a Dios cuánto lloramos, cuánto sufrimos, cuánto nos hicieron sufrir, cuánto
y empezamos a enumerar cosas que vivimos como si Dios no las conociera. Empezamos a tratar de negociar esa paz con Dios, empezar ese acuerdo con Dios, como diciendo: Señor, tú me prometiste salvarme, tú me prometiste, pero nunca me hablaste de este proceso. Me acuerdo de un hombre en la Biblia llamado Job. Job estaba muy tranquilo en su casa cuando de repente llega la primera noticia, llega la segunda noticia. Job capítulo 1, Job capítulo 2, puedes leerlo con más detalle en tu casa. Llega el primer informe, estaba apenas hablando, y llega el segundo, estaba hablando, y llega el tercero, estaba hablando, y así, imagínate, todo en un golpe. O ahora, añádele a eso el dolor de dónde están todos los sacrificios que yo hice con Dios, dónde están mis oraciones, dónde están mis cánticos, de qué sirvió, cuántas veces fue a la iglesia, has dicho en tu corazón de qué ha servido, cuántas veces he orado. Ahora, ¿por qué le pasó esto a mi carro? Ahora, ¿por qué le pasó esto a mi familia? ¿Cuántas veces he orado? ¿Cuántas veces he predicado? Y quisiéramos que Dios recordara aquellos bellos momentos en los cuales estuvimos en su presencia, en los cuales nos gozábamos en su presencia, en los cuales tratábamos de casi tocar el mismo Dios literalmente, a nuestro Señor y Salvador, porque estábamos disfrutando de una hermosa presencia de Dios, una atmósfera espiritual maravillosa allí en el templo, en la casa, en nuestra recámara, aún en nuestro propio carro hemos sentido la presencia de Dios. Pero cuando llegan las noticias tristes, cuando viene aquello que nunca esperábamos, que nos despertara en una tormenta, que nos despertara en una situación adentro de un hospital, porque hay gente que llega con su familiar al hospital pensando en una cosa, pero después abren los ojos y la realidad que se vive en el hospital es más trágica de lo que se imaginó. Recuerdo una familia que me dice: pastor, pero no entiendo, mi mamá llegó a una clínica solamente por una fractura de pie. Una fractura de pie, la operaron, ya estaba enyesada para salir, y de ahí se enfermó ahora del riñón, y estábamos atendiendo, y de ahí se empezaron a desatar. Exactamente hace un mes mi madre estaba ingresando al hospital porque se cayó aquí en la casa. Y ahorita, al mes exactamente, me decía esta hermana: mi madre está siendo sepultada. Yo estaba para entregar ese cuerpo a la tierra. Yo estaba con esta familia. Cuando esta hermana me estaba diciendo esto, yo vino a mi mente: Señor, ¿cómo es posible que si estaba bien la hermana y nada más por un pie paró en un hospital? ¿Acaso al hospital, los médicos enfermaron a esta persona? Y viene la palabra de Dios y me dice el Señor: no es lo que ellos piensan. Es que cuando yo estaba viendo que los días se le estaban terminando a mi sierva, tuve que llevarla a un hospital, porque ahí en el hospital usé su vida. Y yo le dije a esta familia, y si la hermana, la familia me está viendo, se ha de recordar. Dice la hermana: si hay algo que me recuerdo es que mientras mi madre estaba en esa cama, mientras mi madre estaba ahí en ese momento de enfermedad, durante análisis, ella empezó a predicar. Ella oraba por los otros enfermos dentro de las mismas habitaciones, a los que estaban en otras camas. Ella estaba orando por otros enfermos. Ella siempre estaba hablando de Dios, y eso me trajo bendición. Y al instante le dije: ¿te das cuenta por qué Dios permitió que antes de que terminaran sus días, antes de que ella partiera de esta vida, tuviera que llegar a un hospital? No era el problema del pie, no era el problema del riñón, no eran los otros problemas patológicos que estaban dando los médicos. No, ¿sabes cuál era el propósito de Dios? Era usar su vida, que en los últimos días de su vida, los 30 días de vida, ella fuera usada para predicar el evangelio. Dice la escritura que cuando uno pasa por eso nos quedan pocas fuerzas, porque nos preguntamos: es que queríamos que Dios respondiera a nuestra manera, es que queríamos que Dios respondiera a nuestro favor. ¿Cuántas veces le has dicho: Señor, pero es que yo no quería que mi hija, yo no quería que mi hijo pasara por eso? Señor, ¿cómo es posible? Yo te lo pedí, yo clamé, lloré, yo ayuné, te di ofrenda, te llevaba flores, y empezamos a recordarle a Dios lo que según nosotros Él se olvidó. No es así. Quiero que vayamos a analizar esto que estamos leyendo. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice que Dios reconoce tu poca fuerza. Cuando ese momento en el cual te sientes vulnerable, te sientes expuesto, sientes como si todos te están dando pamba, todos se están riendo de ti, todos te están criticando, todos te están humillando, todos te hacen burla, te sientes avergonzado y quisieras esconderte bajo la tierra. Es más, a veces le has dicho: tierra, trágame, me da vergüenza lo que está pasando. Es cierto, hemos pasado momentos de vergüenza que quisiéramos poderlos evitar, y dijimos: ¿cómo no hice esto para haber evitado esto?
gozo. Pero quiero que comprendas algo: si estás pasando por la prueba, si estás pasando por el dolor, si estás pasando por la aflicción, quiero que recuerdes que es algo que Dios permite. Y cuando Dios permite algo, nadie puede impedirlo. Cuando Dios da su palabra, nadie puede hacer que esa palabra se regrese. Regresemos a la historia de Job. Job estaba recibiendo las noticias. Imagínate el impacto, y no tan solo el impacto, sino lo que habrá pasado por su mente. ¿Y de qué sirvió los sacrificios que hacía diario? Si este hombre hubiera sido como tú, como yo, a lo mejor le hubiera dicho: Señor, creo que gasté mucho en sacrificio, no me ayudaste, me hubieras dejado por lo menos un hijo, me hubieras dejado los puros hijos, aunque te hubieras llevado las siembras, la cosecha, que me hubieran quitado todo. Y es ahí donde empezamos a valorar qué vale más. ¿Sabes por qué Dios permitió que Job se quedara sin nada? Porque cuando Él cierra puertas, nadie puede abrir. Así dice su palabra: sea el nombre de Dios exaltado. Cuando Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y hoy quiero que comprendas algo: una puerta cerrada para tu vida es una puerta de bendición. Dale gracias a Dios, aunque fue doloroso, aunque fue triste, aunque fue lamentable, aunque posiblemente fue humillante, aunque fue avergonzado. No sé en qué momento estés de tu proceso de prueba, de lucha, en el dolor de la aflicción. Si una puerta se te ha cerrado, dale gloria a Dios. Si una puerta se te ha cerrado, es porque el milagro de Dios está atrás de todo el propósito, no de esa puerta cerrada, sino de lo que Dios va a hacer para que tú veas el poder de Dios. Si una puerta se abre, no te goces de más porque a aquel se le cerró la puerta y a ti se te abrió. No, los propósitos de Dios son iguales. Puerta abierta, puerta cerrada o inverso, es un propósito de Dios para tu vida. Ambas pueden traer dolor, ambas puertas pueden traer alegría. Las puertas van a reflexionar que en silencio Dios preparó una puerta que cerró a tu vida. En silencio Dios tuvo que llegar de una manera sorpresiva, cerrar una puerta y aún dejarte a ti impactado por la noticia. Y ya no hay retroceso, ya no hay cambio de vida, ya no hay estilo de vida que pueda cambiar porque estás con una puerta cerrada. Es cierto, tu mundo se te derrumba, se te desborona como el polvo, pero solamente puedo decirte algo: Dios está viendo que te queda poca fuerza. Dios está viendo que tus fuerzas se están agotando. Dios está viendo que te estás debilitando. Dios está viendo que te estás desgastando en oración, te estás desgastando en pensamientos. Has parado el médico, has ido al médico a buscar tratamientos porque te sientes enfermo, te sientes mal y sientes que no tan solo el problema que está pasando, no tan solo la partida de tu ser querido, sino aún tu propio cuerpo está viviendo y experimentando enfermedades que nunca antes habías pasado. Es cierto que tus pocas fuerzas se están agotando y Dios te dice: hey, detente, mira, estoy abriendo una puerta que nadie va a cerrar. Aleluya, sea el nombre de Dios bendito. Aún en medio del dolor, Dios se acuerda de ti. Dios envía a su ángel para fortalecerte. Dios está siempre ahí escuchando tus lágrimas. Si no has escuchado respuesta de Dios, si no has visto la respuesta de Dios, no te desesperes, no te desesperes. No siempre lo que estás pensando y estás esperando que ocurra va a ser la mejor respuesta de Dios para tu vida. No, por favor, no te desesperes. Volvamos a la historia de Job. La Biblia nos dice que Job empezó a pasar por una serie de comentarios con sus amigos, a filosofar y empezó a hablar con Dios. Y viene Dios y le dice a Job: hey Job, permíteme, ¿acaso tú estabas antes de que yo empezara a armar el mundo, el universo? Y fíjate nomás, parece que en medio del proceso, así cuando estamos pasando por lo más estrecho de la prueba, por lo más estrecho del dolor, por lo más estrecho que la noticia del médico te dijo: ya no hay nada que hacer, en unas cuantas horas vamos a desconectarlo, vamos a hacer lo que procede porque ya no hay más que hacer. Mira, es cierto que la puerta se está cerrando, es cierto que la noticia es triste, eso es cierto, pero también es cierto que aún a pesar de todo se te quedan pocas fuerzas porque tienes que salir adelante. Y Dios quiere decirte que esa poca fuerza que te queda es suficiente para salir adelante, es suficiente porque es ahí donde viene el poder de Dios, es suficiente porque es ahí donde Dios se va a manifestar, es suficiente porque no van a ser tus fuerzas, no va a ser tu experiencia, no va a ser tu madurez, tu carrera, no va a ser tus conocimientos lo que te van a rescatar. Dice
Dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, sino es por la voluntad de Dios. No es por la experiencia, la fuerza del médico, no es por la preparación intelectual del todo el personal del médico, del hospital, de la clínica, no, sino es porque la voluntad de Dios así es. Y estamos viendo una situación no tan solo local, ni regional, ni nacional, mundial, que unas personas sanan y otras son recogidas de esta vida. Unas personas se recuperan y quedan con efectos físicos trágicos en su cuerpo, y otros se recuperan como si nada hubiera pasado en su cuerpo. Estamos viendo cómo Dios abre puertas, cierra puertas, pero todo es con un propósito especial. Amigo, amiga que me estás escuchando, tú si no has asistido a una iglesia, si no has buscado de Dios de una manera formal, precisa, concisa y a tus pocos pasos, pero que sea perseverante, yo te invito a que busques de Dios. Yo te invito a que le digas a Dios: Señor, estoy escuchando este mensaje del pastor Elías, estoy escuchando que tú cierras puertas y nadie las abre. Ahora entiendo por qué, por más que he invertido, he gastado, he dedicado tiempo, no encuentro respuestas. Necesito que me digas cuál es la puerta que tú me has abierto a mí. Porque ¿qué sucede? Que cuando tú te enfrentas con puertas cerradas y como quieres tu propio criterio, tienes tu propia opinión, quieres hacer las cosas como a ti te gustan, sucede que empiezas a gastar, empiezas a viajar, empiezas a hacer todo porque piensas que es lo correcto y se te olvida consultar la voz de Dios. La Biblia nos dice que Él es el santo, la Biblia nos dice que Él es el verdadero, la Biblia nos dice que Él tiene la llave, Él abre y nadie cierra, Él cierra y nadie abre. Pero en esta ocasión, esta palabra que traigo de Dios para tu vida es que Dios va a abrir puertas. Si 1000 puertas se te cerraron, no te preocupes por tantos intentos que tuviste y tanto gasto, tanta inversión, tantas vueltas que has dado. No te preocupes, porque viene una puerta, dice el Señor, que la va a abrir. Solamente debes de permanecer con tu fe en Cristo Jesús. Debes de entregarle tu corazón, hacer cuentas con Dios, decirle: Señor, si has pecado, pídele perdón. Si le has fallado, haz votos de regresar con Él y dile algo a Dios. Dile lo que está pasando en tu vida. Dile, como dijo el salmista David: Señor, lávame más y más de mi maldad, vuélveme el gozo de tu salvación. Para David, el gozo de la salvación era una puerta abierta que él quería ver. Para David, el gozo de estar de nuevo en paz era una puerta que él quería ver. Es cierto, va a haber muchas puertas que se nos van a cerrar en la vida. No lamentes por eso. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la prueba. Dale gracias a Dios por esa amistad, esa persona que estabas apenas consolidando un proyecto y no se hizo, porque estabas para hacer un trato con un carro y no se hizo, porque estabas para invertir en una casa y no se hizo, porque estabas para invertir con un terreno y no se hizo, porque estabas a punto de saltar de un paso a una inversión superior y hacer la fortuna de tu vida y no se hizo. Dale gracias a Dios. Dios sabe por qué. Pues te voy a explicar algo más en relación a las inversiones. No siempre las inversiones son lo mejor para tu vida, porque una vez que el ser humano parte de esta vida, no se lleva nada. ¿De qué sirve hacer tanto capital y no disfrutarlo al último? Dice la Escritura en el libro de Proverbios, que duerme más tranquilo y mejor el pobre ahí en su camita que el rico con tanta riqueza, y está despierto, está desvelándose porque quiere más, porque está preocupado por su economía, porque está preocupado que no le asalten ni le roben en la casa. No sé cuál sea tu estado de ánimo y ni tu nivel social o económico. Yo sí te puedo decir algo: sin importar donde tú estés, como tú estés o quien tú seas, Dios abre puertas, Dios cierra puertas. Las dos puertas son lo mejor para ti. Jeremías nos dice, el profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios está siendo claro y específico. Si te ha cerrado puertas, no es porque Dios te quiere ver sufrir, no es porque Dios esté en tu contra, o no es porque Dios no exista. El hecho de que no salgan las cosas como tú pensaste, como tú esperabas, no significa que está Dios desconociendo lo que sucede. No, al contrario, Dios te está obrando, pero tienes que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice que Él nos conoce. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué menciona aquí el ángel de Dios, el santo, el verdadero, el que tiene la llave? ¿Por qué menciona aquí? Es que cuando estamos bien en todo, estaba marchando todo perfectamente bien, nos sentimos bien. Pero cuando estaban marchando las cosas mal, renegamos, criticamos, de una u otra manera, tratamos, es más, cambiamos. Y si Dios está mencionando algo aquí en Apocalipsis, es que a la iglesia de Filadelfia
Le está diciendo, he visto que tú no cambias, no te avergüenzas de mi nombre y mantienes mi palabra, has guardado mi palabra. Y eso es algo que es muy importante mencionar, ya para comprender el propósito, el análisis de este mensaje, de esta reflexión. Es que esa poca fuerza que te queda no sea para criticar, no sea para reclamar, no sea para ir a hacer otro problema mayor que te puede causar más gasto, sino que esa poca fuerza que te queda sea para retener el nombre de Cristo en tu vida, para que honres el nombre de Dios, para que pongas el nombre de Dios en alto, y sin importar cómo te critiquen, cómo te humillen, cómo se burlen de ti, cómo te arrebaten las cosas y todavía la gente se te queda viendo como si tú fueras culpable. Si aún te quedara esa poca fuerza, reténla para que el evangelio sea exaltado, para que el evangelio de Dios en tu vida traiga fruto. Reténla para que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Dice la escritura, aquí en este versículo, yo conozco tus obras. Lo importante de todo es que has guardado mi palabra, dice el Señor. Es que retienes mi nombre. Retener el nombre y guardar la palabra es creer la palabra, leer la palabra, aprender, memorizar, meditar en la palabra, lo que tiene que ver con la Biblia, y también poner el nombre de Dios en alto, que a donde tú vayas digas que eres un hombre, una mujer que le crea a Dios. Sin importar, es más, puedes ir sacando a tu bebé ya desahuciado de la ciencia médica. Tú dile a Dios, Señor, me duele, la verdad es que estoy sufriendo porque yo quiero que mi hijo esté conmigo. Sí. Es más, dice la escritura que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, lo que pidan en el nombre de Jesús será contestado. Y quiero que escuches esto que te voy a decir, porque si tu petición no ha sido contestada, invítate a un hermano, a una hermana, pongan bien la petición escrita, vamos a orar, vamos a ver si esta es la voluntad de Dios, y dile, Señor, junto con 2, 3 personas, Señor, queremos esto, mira, estamos pasando por esto, la hermana está pasando por esto, y quiere su deseo es que tú sanes a su esposo, su deseo es que tú sanes a su hijo, no sé cuál sea la petición, pero nos unimos 3, 4 personas en la misma petición, en el mismo día, en la misma hora, aunque sean 5 minutos, 2 minutos, pero que sea al mismo tiempo, simultáneamente, nos podemos unir y Dios puede contestar. Aún así, si Dios contestara contrario a lo que tú estás pidiendo, no te preocupes, es lo que Dios tiene, algo especial para tu vida. Es cierto, trae dolor, es cierto, trae tristeza. Es más, la Biblia nos dice que la fe, la esperanza tienen que ver con aflicciones, tienen que ver con procesos. Por lo tanto, ¿dónde es donde se activa más la fe? En medio de la prueba. ¿Dónde se activa más la fe? En medio de las luchas, donde llegan las noticias tristes, ¡pum!, se activa la fe. Y viene un detonador poderoso por parte del Espíritu Santo, y Dios te dice hoy, he visto que tienes poca fuerza. Siempre nos queda poca fuerza. Siempre nos queda, aunque sea el último aliento. Y ese último aliento es suficiente. Ese último momento es suficiente. Cuando tú dices, Señor, ya no puedo hacer más. Ya estoy dado por vencido. Ya me rendí. Ya, aquí está mi vida. Ya no aguanto. Es ahí cuando Dios viene y te dice, ahora voy yo. Hay un profeta en la Biblia que nos dejó una frase muy, muy hermosa. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es interesante que las frases que estamos leyendo en la Biblia, que nos bendicen a nosotros, tienen que ver con una piedra. Samuel puso una piedra como señal de ese momento cuando dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabes por qué menciono la piedra? Porque también Jesús es la piedra principal de la construcción de la iglesia. Quiero que comprendas entonces de que Dios ha estado contigo. Es más, dice otro versículo que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo lo puedo es que hay un límite de tus fuerzas. De aquí a aquí es tu fuerza, pero de aquí para allá viene Dios a ayudarte. Por lo tanto, si de aquí a aquí logras algo, no eres tú, porque hay una capacidad humana tuya. Tú vas a hacer hasta donde tus manos alcanzan, hasta donde tu fuerza te logra dar. Eso es tu capacidad humana, pero vienen las fuerzas espirituales, lo que haces más allá de lo que no has hecho normalmente. Quiero acercarme al final. La escritura nos dice que Él cierra puertas si nadie abre. ¿Qué puerta está frente a ti? ¿Cuál es la puerta que tienes? ¿Cuál es la puerta que quisieras que se abriera o que se cerrara? ¿Cuál es la puerta que tiene en conflicto tu fe?
¿Cuál es la puerta que te está llevando a vivir una realidad y te estás dando cuenta de que estás hecho? ¿Cuál es la puerta que te está llevando a mirarte en un espejo y darte cuenta que de nada sirve tanto lujo? De nada sirve haber logrado tanto, porque aquí estás viviendo una realidad. ¿Cuál es la puerta que te está llevando a reflexionar de lo que es la vida? ¿Cuál es la puerta que te está llevando a ver que necesitas de Dios? ¿Cuál es la puerta que según tú está cerrada? Posiblemente estás también frente a puertas abiertas y el dinero está fluyendo, la economía, los negocios están creciendo, porque cuando para uno es problema económico, para otro es oportunidad de invertir. Cuando económicamente a uno le va mal es porque a otro le va a ir bien. Hay una lógica financiera. ¿Cuál es la puerta que según tú se te ha abierto? Si hay una puerta que, es más, estás viviendo con puras puertas abiertas, detente un poco y dale gracias a Dios. Porque si Él abre puertas, nadie puede cerrar. Eso quiero que comprendas. Si vives con puertas cerradas o vives con puertas, estás viendo de qué estás hecho. Porque los que les está yendo bien económicamente y se les están abriendo puertas, a veces se les sube el orgullo y solamente ocupaban unos pesos para ver de qué estaban hechos. Porque mientras no tenían esos pesos, hablaban, eran humildes, sencillos. Hoy Dios te dice, yo abro puertas, yo cierro puertas. Te necesitas, tú y yo necesitamos acercarnos a Dios. Quiero acercarme al final, lo decía hace unos minutos. Y yo quiero que recuerdes que la voluntad de Dios abre puertas. Aún puerta cerrada para ti es una puerta de bendición también. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te exaltamos, te damos honra y gloria. Pido, Señor, que cada hermano, cada persona que está viendo el mensaje, que está escuchando este mensaje y lo va a compartir, reciba bendición. Padre, es cierto que en pocos minutos no logramos hablar un poco más profundo, más abierto, mi Dios amado. Sin embargo, es necesario que esta palabra quede en el corazón de cada persona que vea este mensaje y lo escuche para que reciba bendición. En el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos, las iglesias que están siendo bendecidas al escuchar los miembros de sus iglesias estos mensajes, bendícelos. Pedimos por los líderes de la iglesia Salem, por las misiones, pastores, obreros, líderes de la iglesia Salem, del ministerio Salem. Pedimos por ellos en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.